Hoy en día puedes encontrar tanto en YouTube como en cualquier parte de Internet un montón de opiniones acerca de cuáles son los mejores vídeos, los mejores libros o los mejores recursos para aprender a invertir. Y en este vídeo no te voy a dar más que una de esas opiniones, la mía, pero por lo menos te voy a justificar por qué es así. Atentos. Mi intención aquí es dar 5 libros, los más fundamentales, los más esenciales, con los que más se aprende a la hora de aplicar esos conocimientos en el mercado financiero para invertir, para que cualquiera, aunque no sea un experto en las finanzas, pueda desarrollarse en esos mercados financieros. Ojo, no estoy diciendo aquí que vaya a enseñar desde cero. Si alguien no sabe lo que es un mercado, lo que es la bolsa, lo que es una acción, lo que es un bono, entonces tiene un montón de recursos para aprender por internet. No voy a explicar cosas tan sencillas y estos libros ya son para gente que esté por lo menos a un nivel intermedio. Pero bueno, aún así se aprende con ellos y con unas nociones lo suficientemente básicas se pueden sacar cosas muy interesantes y ya se puede afrontar su lectura. Y por supuesto nada de esto constituye ninguna clase de asesoramiento financiero. Únicamente es mi opinión acerca de 5 libros que merece la pena leer de cara a aprender a invertir. Y estos 5 libros están ordenados no del mejor al peor o del peor al mejor, sino en el orden en el que deberías leerlos. Así que vamos ya con la lista. El primero de los libros es Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Peter Lynch gestionó el fondo Magellan de Fidelity durante más de una década, si no recuerdo mal, 13 años, y consiguió unos rendimientos espectaculares batiendo al índice de referencia durante todo el periodo. Y en este libro cuenta cuál era su proceso de selección de esas acciones, es decir, cómo elegía qué acciones comprar y qué acciones vender. Y lo hacía mediante la información de la calle. Si la mujer de Peter Lynch iba a una tienda y le decía que todas las mujeres estaban comprando medias de esa tienda, entonces Peter Lynch se interesaba por esa marca, por esa empresa, y buscaba sus cuentas anuales para ver si además de esa información que parecía prometedora, las cuentas anuales, la información financiera, también reflejaba aspectos positivos que impulsasen la opción de compra por parte de Peter Lynch. Pero una de las cosas más interesantes del libro, aparte de cómo seleccionaba el autor sus acciones, es que al fin y al cabo el precio de mercado de las acciones depende de los beneficios por acción que consiga la empresa. No hay más. A lo largo del libro, Peter Lynch nos muestra varios gráficos de acciones uniendo su precio de mercado con los beneficios por acción que está obteniendo la empresa en cada trimestre. Y la cuestión es que ambas métricas avanzan al unísono. Y esto demuestra que si compramos una acción en bolsa y queremos que se revalorice a largo plazo, la condición para que ocurra eso es que los beneficios por acción que consigue la empresa también aumenten. Puede ser que aumenten más que el precio de la acción, puede ser que aumenten menos o que aumenten lo mismo, pero deberán crecer, porque si no, no estaría justificado que el precio de la acción se disparase. La conclusión es que la bolsa no es un casino. Las acciones no se mueven arriba y abajo porque sí. Puede ser que en cortos periodos de tiempo sí se mueven arriba y abajo porque sí, pero desde luego a medio y largo plazo no lo hacen. A medio y largo plazo siguen los fundamentales de la empresa. Si los fundamentales son sólidos y mejoran, entonces el precio de la acción irá a más. Si los fundamentales son malos y empeoran, entonces el precio de la acción irá a menos. Pero la bolsa no es un casino y esto es algo que hay que dejar muy claro, porque este es un mito de lo más común que piensa mucha gente. De hecho, Peter Lynch también enumera 12 tonterías que se dicen sobre los mercados bursátiles. Por ejemplo, que si una acción ha bajado mucho, entonces no puede bajar más, o que si una acción ha subido mucho, entonces no puede subir más. Y también esta pizca de realidad nos viene muy bien de cara a aprender sobre cómo funciona el mercado financiero. El problema con Un paso por delante de Wall Street es que seguramente te deje con ganas de lanzarte al mercado e invertir, con ganas de mirar a tu alrededor para buscar empresas rentables, con ganas de leer estados financieros. Pues el siguiente libro a lo mejor te quita las ganas o por lo menos te va a echar un jarro de agua fría sobre la cabeza. Me refiero a El pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle. John Bogle fue un pionero puesto que dio el primer paso en la industria de fondos de inversión de gestión pasiva. Y para quien no sepa qué es esto de la gestión pasiva, en contraposición a la gestión activa, basta decir que la gestión pasiva consiste en un fondo de inversión con costes muy bajos, donde no existen analistas y no existe una maquinaria para analizar empresas. Es lo contrario que hacía Peter Lynch.
Peter Lynch analizaba cuáles eran las mejores empresas, aquellas que tenían más posibilidades de hacerlo bien en el mercado, para invertir selectivamente en ellas. Un fondo de gestión pasiva, por el contrario, lo que hace es comprar todo el mercado, seguir a un índice de referencia. Por eso también se llaman fondos indexados. Y con la gestión pasiva lo que se consigue es prescindir de mucho equipo humano, de mucho equipo material y de mucho equipo, en definitiva, de investigación para reducir los costes de gestión del fondo y así hacer que los partícipes ganen más rentabilidad. El razonamiento de Bogle para defender la gestión pasiva de los fondos de inversión es extremadamente simple y extremadamente convincente. Básicamente lo primero que dice es: el mercado tiene una rentabilidad anual X, la que sea. Esa rentabilidad anual X debe ser el promedio ponderado de rentabilidades que obtienen todos los inversores. Vamos, que si el mercado obtiene un 10% anual, no puede ser que haya un inversor que obtenga sistemáticamente el 20% anual sin que haya alguien que obtenga el 0% anual. Si alguien bate al mercado, es porque alguien no bate al mercado, en definitiva. ¿Quiénes son los que baten y no baten al mercado? O mejor dicho, ¿qué se necesita o en qué se debe invertir para batir al mercado, que es lo deseable? Pues en un montón de profesionales, de equipo técnico, de equipo informático, etcétera, etcétera, para investigar sesudos análisis sobre empresas cotizadas y así comprar y vender en el mejor momento posible cada una de ellas. Pero claro, si el de al lado aumenta su equipo o mejora la calidad de sus investigaciones, entonces nosotros querremos hacer lo mismo e invertiremos tanto como él, de tal manera que le robaremos parte de esas oportunidades de inversión que eran gangas. Y desaparecen esas gangas porque la acción conjunta de todos los buscagangas hace desaparecer esas oportunidades del mercado. ¿Y qué dejamos a los clientes? Pues un mercado sin oportunidades de gangas y con una estructura de investigación muy pesada que se repercute en las comisiones de gestión que cobran los fondos. De hecho, Bogle demuestra con datos cómo la mayoría de los fondos de inversión de gestión activa no logran vencer al índice de referencia a largo plazo y que por lo tanto lo más pragmático es que si no puedes vencerlos, únete a ellos. Si no puedes batir al índice de referencia, conviértete en el índice de referencia. Hasta ahora estos dos libros hablan exclusivamente del mercado de acciones. Pero ¿qué pasa si somos reacios a invertir precisamente en ese mercado de acciones porque nosotros mismos o algún conocido perdió mucho dinero por alguna crisis o porque entró en una burbuja o algo similar? ¿Qué pasa si alguien ha sufrido económicamente en el mercado de acciones y por lo tanto nos da miedo entrar ahí? Pues para vencer ese miedo está Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, un libro que lamentablemente solo está en inglés, pero que constituye la Biblia de la inversión en acciones. De hecho, el título lo dice todo: acciones para el largo plazo, y se basa en demostrar cómo, dentro de los muchos activos que pueden seleccionarse para invertir a largo plazo, las acciones son la mejor opción. Probablemente habrás visto este gráfico que aparece ahora mismo. Con datos desde nada menos que 1802, Siegel compara la rentabilidad de las acciones, de los bonos, de las letras del tesoro, del oro y del dólar. Y la conclusión es que las acciones se han revalorizado continuamente durante más de 2 siglos. 2 siglos que han tenido una guerra civil en Estados Unidos, 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, atentados terroristas, guerras en Oriente Medio, crisis del petróleo, inflaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además el libro habla de cómo si las acciones se mantienen en cartera durante largos periodos de tiempo, y hablamos de 20, 30 años, son un activo más seguro que incluso la renta fija. Y esto es algo chocante porque normalmente se asocia renta variable con riesgo y renta fija con conservadurismo, seguridad o poco riesgo en general. Pues no es así. La realidad es que en esos periodos de tiempo nada desdeñables, por cierto, estamos hablando de 2 o 3 décadas, las acciones son activos más seguros que los bonos porque devuelven una rentabilidad mínima superior a la rentabilidad mínima que tiene la renta fija. Pero ojo que esto no significa que las acciones sean la mejor opción o la única opción para cualquier persona. Básicamente porque no cualquier persona tiene 20 o 30 años de su vida para sentarse a esperar si ahora mismo hay una debacle bursátil. Entonces las acciones, a pesar de que matemáticamente hayan sido el mejor activo para invertir a lo largo de los últimos 2 siglos, no son la única opción que tiene la gente y cada persona debe tener claro cuáles son sus características personales y su situación personal antes de elegir uno u otro activo para invertir.
En cuanto al cuarto libro, este también es muy conocido, pues se trata de Exuberancia Irracional, del Premio Nobel de Economía en 2013 Robert Shiller. Shiller habla de cómo, en perspectiva histórica, tanto el mercado inmobiliario como el mercado de bonos, como el mercado de acciones, han sufrido episodios de sobrevaloración, es decir, episodios de burbuja, e investiga y explica a lo largo del libro cuáles pueden ser las causas y las consecuencias de esas burbujas recurrentes en los mercados. Y es que después de leer Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, cualquiera estaría convencido de que las acciones son infalibles. Pues no son infalibles. Al fin y al cabo, cualquier tipo de mercado puede sufrir especulaciones, burbujas, depresiones, etc. Precisamente por eso, para no caer en esa falacia, debemos leer justo después de a Siegel a Robert Shiller, a Exuberancia Irracional, para darnos cuenta de que el mercado de acciones a largo plazo es muy bonito, pero a corto plazo se presentan unos baches que pueden echar por tierra nuestra situación y que pueden hacernos desestabilizar y ponernos nerviosos. A fin de cuentas, toda burbuja tiene un pozo de verdad y precisamente por eso es una burbuja, porque hay quien es capaz de justificar tales valoraciones de las acciones. Y es algo que pasó, por ejemplo, en la burbuja de las .com, de las empresas de Internet. Internet era algo novedoso, era algo que llegaba a millones de hogares y era algo que iba a cambiar las vidas de todo el mundo. Y efectivamente así ha sido. Internet marca un antes y un después en el mundo. Ahora mismo cualquiera puede coger su ordenador o su móvil y comprar un producto fabricado en la otra punta del mundo, algo que antes no podía hacerse o muy difícilmente podía hacerse. Sin embargo, esa capacidad y esa libertad que trajo Internet no justificaba las valoraciones que el mercado estaba dando a muchas empresas de Internet. La realidad siempre es tozuda y el mercado acaba siguiendo la realidad. Y si la realidad es que las empresas de Internet de aquella época no eran rentables o se basaban en humo, entonces el mercado va a castigar duramente a esas empresas de Internet y con ellas a cualquier inversor que haya puesto su dinero en la compra de acciones de esa empresa. Y por último tenemos Psicología Financiera de James Montier. Este libro es el menos conocido de los 5, pero también es un broche final perfecto para esta lista, porque básicamente lo que hace es trasladar las conclusiones de la psicología económica al mercado financiero. La psicología económica es una rama de la economía que básicamente nos dice que no nos comportamos como deberíamos. No somos racionales, no somos máquinas perfectas de pensar, no somos robots, no somos homo economicus. Muy al contrario, nos vemos afectados constantemente por sesgos, por heurísticas y por formas de actuar que no son nada racionales. Y precisamente la inversión es uno de esos mundos donde la psicología humana puede jugarnos las peores pasadas, porque está involucrado el dinero, nuestro propio beneficio y nuestra propia pérdida, y eso nos hace muchas veces, básicamente, ser estúpidos. Pero si conocemos las trampas que esa mente nos puede tender, quizás podamos anticiparnos a ellas o reconocerlas y enfriarnos, calmarnos y pausarnos antes de tomar la decisión equivocada. Por ejemplo, ¿cuánta gente habrá comprado una acción, habrá esperado un año y después de ese año, como la acción no se había movido en absoluto, la habrá vendido por ansiedad, por frustración, por nervios, por lo que fuese? ¿Y cuántas de esas veces, nada más después de vender la acción, esa acción habrá empezado a remontar en el mercado? Vamos, que si según Stocks for the Long Run las acciones son el mejor activo para invertir a largo plazo y si según Exuberancia Irracional a veces somos tontos y no sabemos valorar correctamente lo que vale una acción, entonces la utilidad de este libro de psicología financiera será ayudarnos a identificar cómo podemos evitar lo que Shiller narra en Exuberancia Irracional para obtener los resultados que Siegel constata en Stocks for the Long Run. Y hasta aquí la lista. Me he dejado fuera de ella algunos libros míticos como El inversor inteligente, pero es que de lo que se trataba no era de aportar los 5 libros más respetados o más famosos del mundo de la inversión, sino de aportar 5 libros que leídos en orden aporten una perspectiva global y equilibrada de los mercados financieros para que la gente que así lo desee pueda canalizar parte de sus ahorros a esos mercados financieros y conseguir rentabilidad.